muy serios. Tú me avisas cuando ya estés listo. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas un ángel respondiendo dijo a las mujeres, me quedé. No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No estáis aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. He aquí os les he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas, a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id, dar las nuevas a mis hermanos para que vaya a Galilea, ahí me verá. Acompáñeme ahí también, pero ahora Juan, capítulo 20. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, capítulo 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. Y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor, y que él le había dicho estas cosas.
Cuando llegó la noche aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitéis los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuvieren, les serán remitidos. En estos dos pasajes vemos cómo la historia, cómo nos muestra que resucitó Jesús. Y en estos días, pues se habla mucho, ¿no? De la resurrección de Jesús. De hecho, hoy estamos celebrando, recordando que Jesús resucitó. La pregunta es: ¿usted lo cree? Y no solamente creerlo, ¿lo vive? Como si realmente Él está vivo, no está muerto. Lo cantábamos y cantábamos varias veces. Él no está muerto, Él está vivo. Y hoy en día, no sé, mucha gente lo vive como tradición, ¿sí o no? Y lo vive como algo que es una tradición realmente. Y muchos ya no lo sienten, ya no viven, ya no entienden realmente lo que es Jesús. Y muchos dejaron de creer que realmente Jesús resucitó, y muchos han visto a Jesús, el cristianismo, como una religión más. Y aún los mismos cristianos, no, si entendiéramos el verdadero significado de que Jesús haya resucitado, nuestra vida como creyentes sería totalmente diferente, sería otra, porque entendemos que Él ha resucitado. Hoy quiero hablar acerca del poder de la resurrección de Jesús y, y los beneficios que nosotros tenemos porque Él haya resucitado. No solamente muerto, sino resucitado. Y yo quiero que con este contexto de que hemos leído los evangelios, que el Señor abra nuestros corazones para entender su palabra y que realmente viva en nosotros. Él viva y que su espíritu sea quien nos revele, quien nos enseñe y quien nos guíe a esa verdad. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está. Medite y dele gracias a nuestro Padre por su Hijo Jesucristo, porque ha resucitado. Ahí donde está, tome un momento y reflexione y dé gracias. Gracias por su muerte, gracias por su resurrección, gracias por la vida que nos has dado, Padre, a través de tu Hijo Jesucristo. Lo cantábamos: porque de tal manera nos amaste, que enviaste a tu Hijo, y no te importó que muriera, no te importó que en esa cruz derramara su sangre. Lo hiciste por amor a cada uno de nosotros, Señor. Y esta mañana, cada uno de los que estamos aquí, Señor, queremos que se revele en nuestras vidas la gloria, el poder de esa cruz gloriosa, de esa resurrección preciosa, donde hoy podemos ver tu gloria, tu poder y tu majestad. Revélalo a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, te damos muchas, muchas, muchas gracias, Padre. Amén, amén y amén. ¿La muerte de Jesús será una realidad o será un mito? Mucha gente hoy todavía piensa que no es real, que resucitó. Muchos piensan que fue algo. Y lo leíamos, ¿no? Pensaban cuando los discípulos de Jesús les había dicho varias veces que Él iba a resucitar, fueron dudando al sepulcro. Cuando dijeron: ya no está, se lo llevaron. Ellos no pensaron en que había resucitado. Ellos pensaron que se lo habían llevado. Y a veces vivimos así nosotros el evangelio, como conocemos la verdad, tenemos la verdad, pero aún así no creemos en esa verdad, no vivimos en esa verdad que el Señor nos da en su palabra. Y
Y muchos piensan que es un mito, o viven o vivimos el Evangelio como un mito y no como una realidad de que Él ha resucitado. Acompáñenme a la primera carta de Corintios, a los Corintios, por favor. Debemos entender esto, que la resurrección de Cristo no es un mito que alguien haya inventado, ¿no? Vaya que hoy en día vemos películas, novelas escritas y vaya imaginación que tenemos los hombres, ¿no? Para crear cosas y inventar cosas. Pero esto no es una invención. Cristo resucitó. Es un hecho verídico, verificable, real, ¿sí? Y es nuestro fundamento como cristianos, de nuestra fe cristiana. Esto es lo principal de nosotros como cristianos. Que entendamos esto nos hace ver que realmente conocemos de dónde proviene nuestra fe. Al momento de que Jesús resucitó, derrotó a la muerte y nos ha garantizado a nosotros que resucitaremos con Él, porque Él lo ha prometido, que Él resucitaríamos con Él. Primera de Corintios capítulo 15. Dice, además, un texto, la iglesia de Corintio estaba, después de que habían conocido la verdad, después de que habían conocido el Evangelio, estaban rodeados por muchas filosofías griegas, la iglesia de Corintio, y estaban dudando si realmente Jesús había resucitado, si realmente era la verdad. Y por eso Pablo entra a este tema de la resurrección de los muertos. Dice, y voy a 1 Corintios 1, 15:1, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Fíjese, como dice, el cual recibisteis, en el cual también perseverasteis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Sois salvos, si no creéis en vano. Dice cómo el Señor nos habla bien claro. Él dice, es algo que creíste, es algo que recibiste y algo que en lo cual perseveras. Hoy en día la gente abandona todo. Yo hoy veo jóvenes que no les gusta el compromiso o la gente no les gusta el compromiso. Vemos jóvenes que se casan ya muy grandes, 30 años, 35 años. ¿Por qué? Porque no, y en nuestros tiempos, hombre, a los 20, 21, 19, bien, casarse bien, ¿sí? Que no les gusta el compromiso. Pero el evangelio es un compromiso de verdad. Si nosotros somos verdaderos hijos, verdaderos creyentes, vamos a perseverar, como dice aquí, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, dice, si no creéis en vano. Aquí la pregunta es, ¿realmente usted cree en este evangelio? ¿De qué se trata este evangelio? Bueno, vamos a ver. Sigue diciendo eh, Pablo, vamos a ver, versículo 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Fíjese, Pablo no estaba enseñando cosas que a él se hubiera inventado, sino son cosas que él recibió, ¿sí? Que a él se le enseñaron. Es igual usted. Usted que va y predica, usted que va y enseña, usted que va y dice allá afuera, pues lo que usted ha recibido, no sus ideas, no mis ideas. El día que yo aquí empiece a dar mis ideas, pues ahí yo no le digo nada si usted se va. Pero no son mis ideas, es la palabra del Señor, lo que hemos recibido de parte de Él y nos sigue dando. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que sí mismo recibí. ¿Qué recibió? Que Cristo
murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. ¿Y qué dice? Conforme a las escrituras. ¿Sí? ¿Qué significa eso conforme a las escrituras? Que ya estaba dicho, que ya estaba escrito. ¿Desde cuándo? Nos manda hasta el Antiguo Testamento. Vamos a ver un ejemplo. Oseas 6. Oseas capítulo 6. Perdone. Dice lo que dice, Oseas 6. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Fíjese esto, nos dará vida, ¿de qué? Después de 2 días, en el tercer día, ¿qué dice? Está haciendo una alusión a quién? A Cristo, a Cristo. Salmos 16:10. Fíjese lo que dice. Salmo 16:10. Porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. ¿A quién está hablando también? Cristo. Su cuerpo no. ¿Después de cuántos días el cuerpo empieza a echarse a perder? 2, 3 días, ¿no? Empieza a oler mal y todo. Bueno, aquí el Señor está diciendo, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Su cuerpo no fue corrompido. Él fue, bajó, le predicó a las personas, a las almas, pero resucitó. Y no fue corrompido su cuerpo. Y así muchas otras escrituras más. Sigue diciendo ahí en Corintios, capítulo 3, versículo 15:3. Porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. ¿Sí? Isaías 55 nos habla de la muerte de Cristo, que como cordero fue llevado al matadero. Y estas escrituras que vimos nos habla de que Él iba a resucitar. Y podemos ver muchas escrituras más, pero pues no nos da el tiempo. ¿Sí? Vemos cómo Él resucitó y estaba escrito muchos años atrás, mucho tiempo atrás, acerca de Cristo que iba a resucitar. Ahora, vamos a ver algunas, como decíamos, no es un mito, sino realmente es real. Empecemos a ver que algunas evidencias, algunos testigos que fueron testigos oculares que transformaron sus vidas, ¿sí? Y vamos a ver capítulo 5, versículo 5 de Corintios. Y vamos a ver una lista de testigos que vieron a Jesús resucitado. Muchas veces a lo mejor usted piensa, no, pues nomás los discípulos lo vieron. ¿Cuántos piensan eso? A lo mejor, y eso a lo mejor la tradición dice, o a lo mejor la gente piensa que nada más los discípulos fueron los que lo vieron, y de ahí empiezan a sacar muchas cosas, pero no, hubo una lista grande de testigos que vieron ocularmente a Jesús, concretamente vieron a Jesús. Dice versículo 5, fíjese, y empieza aquí Pablo a hacer una lista, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Dice, primero, ¿quién era Cefas? ¿Se acuerda? ¿Quién? Eso. Qué bueno que me puso atención. Cuando hablábamos de Pedro. ¿Se acuerda que cuando hablamos de Pedro, le dije, en algunas ocasiones es Simón, luego es Pedro, o también es conocido como Cefas? Entonces, primero le apareció, ¿y apareció a quién? A Pedro. Y después le apareció a los 12. Y luego dice, después apareció a quién? A la vez. De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Esto lo está escribiendo ¿quién?
Pablo, muchos de esos 500 hermanos que un día, y es más, de esos 12 que en su momento fueron unos cobardes, ¿cuántos dicen amén? Porque a veces sí somos. Pero de ser cobardes se convirtieron en valientes expositores del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Eso es de valientes, ¿eh, mi hermano? Eso es realmente de valientes. Uno puede decir, un valiente es aquel que con cualquiera se mete y no. Un verdadero valiente es el que expone el evangelio conforme a las escrituras, porque fue expuesto a la palabra. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Por qué cree que el evangelio explotó de una manera tan fuerte? Por personas valientes como esos que vieron a Jesucristo. Después dice, apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abartivo, ¿a quién? A mí. Todavía Pablo se le apareció y lo vio. Entonces no es un mito. Para que tantas personas lo hayan visto, para que tantas personas lo hayan presenciado, que ha resucitado, no es en vano lo que Cristo hizo. Si hubiera sido un mito que Jesús hubiera resucitado, ¿por qué estas 500 personas no lo desmintieron? Fíjense, 500 personas pues es un buen número, ¿no? Para decir, no, sí es cierto, Él vive, Él vive. Aunque Pedro le negó al final, ¿qué hizo? Predicó de qué, de su resurrección. Y usted lo puede ver en Hechos 2. Y él habla acerca de que él resucitó. ¿De quién es Cristo? Y Pablo es otro claro ejemplo que siendo un perseguidor de la iglesia, se convirtió en un predicador de Jesucristo. Porque también se le apareció. ¿Sí? Seguimos en Corintios leyendo. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstolo, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy, dice, ¿por qué? Por la gracia de Dios. No por lo bueno, no por su linaje, no por lo que sabía, no. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Nunca se le olvide eso, señor, mi hermano, mi hermana. Es por la gracia de Dios que somos lo que somos. ¿Usted qué es? No, piénselo. Pero por la gracia de Dios es lo que es. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Dice, y por su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Cuántos pueden decir eso? Dice, otra versión lo dice de esta manera, versículo 9. Nueva traducción viviente lo dice de esta manera. Pues yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, pues después de haber perseguido a la iglesia de Dios, como lo hice, versículo 10, nueva traducción viviente, dice, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obra a través de mí por su gracia. Es Dios a través de usted, mi hermano, a través de mí. Lo que hagamos es insignificante si Dios no es el que está ahí obrando en su vida y en la mía. Dice versículo 11, regreso el Reina Valera, dice, porque
o sea yo, o sean ellos. ¿Qué dice? Así predicamos y así habéis creído. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo, y vuelve al tema, ¿se fija? Vuelve al tema. El otro era como un paréntesis, y vuelve al tema. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección. ¿Cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Dice, ¿cómo algunos decían, no, es que no hay resurrección de los muertos, no se puede resucitar de los muertos? Pregunta, antes de que Jesús hubiera resucitado, ¿había otras gentes que habían resucitado? ¿Sí o no? ¿Quién? Lázaro, ¿quién más? ¿Quién más? Y hay varios, ¿sí? Que resucitaron. La niña. Y no la que anda en las escuelas ni nada de eso. Todos saben esa verdad. Siempre hay una niña en la escuela. Dice, uh, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, fíjese, eso es lo que se predica. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿Cómo es que dicen que no hay resurrección de los muertos? Dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos. Porque si no hay resurrección de los muertos, ¿qué dice? Tampoco Cristo resucitó. Entonces, si nadie más hubiera muerto, no hubiera resucitado, pues Cristo tampoco, ¿no? Eso es lógico, ¿no? Si nadie más ha resucitado, pero hay testimonios de personas que resucitaron. ¿Por qué Jesús no iba a poder resucitar? Sigue diciendo, versículo 14. Fíjese cómo dice. Si realmente no hubiera resucitado Cristo, si realmente la resurrección no fuera real y fuera un mito, fíjate las consecuencias de esto. Para que usted esté claro de por qué estamos aquí. Dice Miguel, ¿por qué estamos aquí un domingo 10 de la mañana? Pues es que, o sea, esa fue la hora de la reunión. Mire, y se fija, falta gente y ya estamos llenos. Por eso hacemos dos reuniones, por la cantidad de que somos ya. Dice, y si Cristo, ¿qué dice? No resucitó, ¿qué dice? Van. Entonces, si Cristo no hubiera resucitado, mejor vámonos a descansar, a dormir, a estar de gusto. ¿Cuántos dicen amén? Ay, jole. ¿Se fija? No, pero no, por eso estamos aquí. Qué bueno que está despierto. Qué bueno que entendió. Sí, no, sería en vano el que estuviéramos aquí, pero Cristo resucitó. Dice, y también vana es vuestra fe. En lo que usted ha creído, también es vano. Es una fe inútil. Pero no, Cristo resucitó. Y fíjese, sigue diciendo, y somos hallados como falsos testigos de Dios. O sea, somos mentirosos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Dice, estamos haciendo mentirosos a Dios porque decimos que Él lo resucitó. Estamos diciendo mentiras, pero no, es una realidad. Él lo resucitó. Dice, ¿dónde me quedé? Porque hemos testificado de que Dios, hemos testificado de Dios, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos, ¿qué dice? No resucitan. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo. Y si Cristo
no resucitó, ¿qué dice? Vuestra fe es vana. Aún estáis, ¿qué dice? En vuestros pecados. Y si realmente no Cristo no hubiera resucitado, nosotros seguiríamos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y delante de Dios no tendríamos justificación y tendríamos santidad delante de Él. Pero es que Él ve ahora a su Hijo Jesucristo en nosotros. Y es por eso que hoy tenemos esa salvación. Sigue diciendo, si Cristo no hubiera resucitado, seguiríamos en nuestros pecados, sin nuestro perdón. Dice, entonces también los que durmieron en Cristo, ¿qué dice? Perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, ¿qué dice? Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mira, ponme la otra versión. Dice, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. ¿Cómo ve? Pero no es así. Cristo resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, mire, realmente por eso la gente tendría razón de burlarse de nosotros. ¿A poco no? Estos, sí. Pero no. Usted ve la historia, ¿a quién han atacado más en toda la vida? El Evangelio de Cristo. A Cristo. Su palabra. La Biblia. Es el libro traducido en muchos más idiomas, en muchas más lenguas, etcétera, etcétera. Y es el libro más perseguido. Es el que más quieren destruir. ¿Por qué? ¿Por qué siempre, si hacen una película, hacen una serie, por qué siempre se burlan de Jesús y no se burlan de los demás dioses como si se burlan de Jesús? ¿Por qué no se burlan de las más religiones, sino del cristianismo? Porque Él está la verdad. Entonces, si Cristo no hubiera resucitado, estas serían nuestras consecuencias: una predicación vana, una fe inútil, seríamos mentirosos de Dios, seguiríamos en nuestros pecados sin perdón, y los muertos en Cristo se perdieron. Imagínense si esa es la esperanza que tenemos, ¿no? Ahora cada vez que alguien muere que conoce a Cristo, pues no nos entristecemos, pero sabemos que un día resucitará con Él en su gloria. Y ese es el consuelo, esa es la esperanza que tenemos. Pero si Cristo no hubiera resucitado, esa esperanza también, dice, seríamos los más miserables. Si realmente esto fuera un rito, pero no. Juan 11:43, por favor. Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Si ese milagro fue impresionante y la gente fue como lo que catapultó a Jesús en su fama, y a partir de ahí vino después la entrada a Jerusalén, porque habían visto a Jesús que resucitó a Lázaro, y fue la fama que le dio después de eso. Imagínense. Y después de haber estado varios días muerto, dice, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y su rostro envuelto en un sudario. Jesús lo dijo, desatarle y dejarlo ir. Vemos estas resurrecciones como temporales, porque Lázaro en algún momento también tuvo que haber muerto, pero ya no nos cuentan esa historia, ¿verdad? Pero tuvo que haber muerto otra vez. Pero este es solamente el principio y son las pruebas temporales de que vendría una
resurrección definitiva por parte de Cristo. Regresamos a Corintios 15. Dice lo que dice. ¿Por qué digo esto? Dice Corintios. Dice 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Qué dice? Primicia de los que durmieron es hecho. La traducción viviente lo dice, lo es cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de la gran cosecha, el primero de todos los que murieron. ¿Sí? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron en hecho. ¿Saben para qué eran las primicias o qué eran las primicias? ¿Alguien sabe qué son las primicias? Los primeros frutos, las primeras espigas, ¿esas qué hacían con ellas? Las llevaban al templo, los ofrecían a Dios. ¿Para qué? Para que ya sea mucho mejor. Entonces, esto es lo que está apuntando, dice Cristo, primicias, ¿de qué? De los que durmieron es hecho. Era el primero de los que murieron que iba a resucitar. ¿Y a quién se estaba ofreciendo este primicia? Al Padre. Por eso en eso está puesta nuestra fe. Por eso en eso está puesta nuestra confianza. De que Él resucitó. Dice versículo 21. Sigue diciendo versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? ¿Qué significa eso de vivificados? ¿Alguien sabe? Una nueva vida. Lo dice la nueva traducción viviente, lo dice así. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Vida nueva. Por eso, mi hermano, en Cristo tenemos una vida nueva. Somos vivificados. La vida que usted tenía antes de Cristo y la que tiene después de Cristo es otra. ¿Cuál prefiere? Yo se lo dejo ahí porque muchos dicen, no, antes estaba mejor. Y piensan que antes la vida era mejor. Pero en Cristo tenemos una nueva vida. Una mejor vida. Hermano, si viera todas las broncas que tengo, ¿eso me dice que es mejor vida? Créame que sí, porque antes no tenía la esperanza, no tenía la paz, no tenía el amor, no tenía el gozo que Dios nos puede dar. Hoy usted se puede refugiar en Él, en esa esperanza, en Cristo nuestro Señor. Sigue diciendo, Cristo es la garantía, Cristo es las primicias, la garantía de la cosecha, le decía. Entonces, en contraste Adán con Cristo, Adán, ¿qué dice? ¿Qué trajo Adán? Muerte. ¿Y Cristo qué trae? Vida. Acompáñeme, Mateo, una vez más, 27. ¿Qué es lo que pasó? Cristo murió.
Dice versículo 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos. 27:51 de Mateo estoy. He aquí el velo, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos, fíjese, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, ¿qué pasó? Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron. ¿Qué habrán pensado la gente? Imagínense, lo leemos así como, pero cuando lo ponemos atención a lo que está pasando, imagínate que se le parezca a alguien a usted. Muchos deseamos gente que ha muerto, a lo mejor queremos que estuviera con nosotros. Y eso les pasó ahí en ese momento. Porque creyeron, estaban creyendo en esa esperanza, en ese Mesías. ¿Sí? Y salieron de los sepulcros después de la asunción de él, vinieron a la ciudad y aparecieron a muchos. Qué tremendo está eso, ¿no? Tremendo está eso. Es una promesa de parte de Dios. Mire, Daniel capítulo 12, vamos rapidito. Hoy no puse reloj, no sé ni cuánto tiempo llevo. Pero todavía me falta como 2 horas. Ah, ok. ¿Qué les dije? Daniel 12:2. ¿Qué dice? 12:2. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Qué dice? Unos para vida, ¿eh? Y otros. ¿De cuál quiere ser ustedes? ¿De cuál quiere ser usted? No me diga, usted piénselo. Porque si hemos creído en Jesús y seguiremos creyendo en Jesús y vivimos para Él, vamos a resucitar, pero ¿para qué? Para vida eterna. Y no para vergüenza, sino para vida eterna. Muchos de los que duermen. Juan capítulo 5:28. Evangelio según San Juan 5:28. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Vale? Y los que hicieron, fíjese, los que hicieron qué? Lo bueno, saldrán a qué? A resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, se fija, los dos van a resucitar, los dos van a tener una vida eterna, pero unos para bendición y otros para condenación. Ya les dio frío, ¿verdad? Si quieren, apáguenle a uno, ¿no? ¿Tienen calor? Miren, nomás apáguenme el de enfrente, porfa. Los de atrás tienen calor. Es que ya veo todos así que... Yo no, fíjese, yo estoy así tan rico todavía. No, sí, como no. Y luego como ando, lo siento más. Entonces, ¿para qué quiere resucitar usted? ¿Para vida eterna o para condenación? Piénselo. Porque dice, los que hicieron qué? Lo bueno. ¿Qué de bueno ha hecho usted? Dijo Pablo, el juicio vendrá. Pablo nos enseña en la carta de los romanos que el juicio de Dios vendrá. Aquellos que hicieron buenas obras. Pero somos salvos por fe. Eso es otra cosa completamente diferente. Sigue diciendo. eh, Regresamos a Corintios, por favor. Mm. Veíamos ahí en Mateo y en Juan otra evidencia, que el sepulcro estaba vacío.
Fueron las mujeres y vieron y estaba vacío. Fueron los discípulos y vieron y estaba vacío. Pero en aquel entonces los testimonios de las mujeres no eran como que muy válidos, ¿sí? Pero le apareció a María Magdalena, luego le apareció en el camino, a los discípulos en el camino de Maús, también le apareció a Tomás. Vamos allá, Juan, perdóneme, Juan capítulo 20, versículo 24. No hemos visto a Tomás todavía como parte de los discípulos, pero mire, creo que era el que no me acuerdo si seguía él o seguía otro, pero vamos a ver lo que dice Tomás. ¿Se acuerda que leíamos hace rato que Jesús vino, que estaba ¿cómo se llama? Donde estaban reunidos estaba cerrada la puerta y que Jesús se les apareció. ¿Cómo le hizo para meterse? A ver, que alguien me explique, pero estaba dentro con él. Pero casualmente en ese momento que Jesús se les apareció a todos, el que no estaba era Tomás, ¿sí? Y dice, pero Tomás, uno de los 12 llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Dale? Le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto. Fíjese, nomás vean esa escena, Jesús resucitó, se les aparece a los discípulos, está a cerrar la puerta y se les aparece a los discípulos dentro de los discípulos. Los discípulos, ¿cómo creen que estaban diciéndole a Tomás esto? Al Señor hemos visto. ¿Cómo creen que le habrán dicho los discípulos? ¿Qué crees? ¿Vino el Señor? ¿Cómo creen que se lo han dicho? Todos emocionados, todos sorprendidos, porque al Señor hemos visto. Él les dijo, como a lo mejor muchos de nosotros, la palabra, mire, viene a su vida, bien clarita, bien, y le dice al Señor qué tiene que hacer, cómo lo debe ser. Dice, no es cierto, yo no creo. Él les dijo, si no viene en sus manos si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo de los clavos y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice? Y así muchos nos vemos aquí los domingos, entre semana, cuando escuchamos la palabra. No, si no me pasa esto, ya no voy a creer. Si Dios no me confirma de esta manera, no lo voy a creer. Y esperan confirmación de mil y unas formas cuando el Señor es bien claro y le dice, deje eso, haga aquello, trate esto, hágalo de esta manera, perdone, sane, libere. El Señor le está hablando de muchas maneras, pero usted hasta que no me diga el apóstol fulanito, o que un hermano me venga y me diga, no, hermano, las cosas son bien claras y la palabra nos lo da. Sigue diciendo, dice, si no vieren en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Sigue diciendo, ¿vale? 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora sí estaban todos, no faltaba nadie. Se me hace que lo habían mandado por las cocas o algo que por eso no estaba. Llegó Jesús, perdón, estando las puertas, ¿cómo otra vez? Cerradas. Y a mí me encanta esto que, ¿usted cree que nomás porque sí le pusieron que estaban las puertas cerradas? Y dice, muchas veces así estamos en la vida, con el corazón cerrado. Y nos cerramos a creer y nos cerramos a entender y nos cerramos a ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero el Señor, aún en que estemos cerrados, Él rompe y entra en nuestras vidas. Aunque no lo crean, así es. Él entra. Dice, estando cerradas las puertas, se puso en medio y les dijo, paz. Me encanta esto. Que lo primero que llega Jesús diciendo a sus discípulos es paz. Porque cuando estamos así, con miedo, porque dice en otras partes, lo leíamos, porque estaban reunidos los discípulos porque tenían miedo. Y mire, en esta vida lo que más nos da es miedo. Para todo tenemos miedo.
si vamos a un nuevo trabajo, si tenemos que hacer algo, si tenemos que hablar con alguien, si tenemos que ir a tal lugar. Nos da miedo, pero no lo expresamos, no lo decimos, pero tenemos miedo. Hay muchos que tienen miedo del siguiente día. ¿Y qué va a pasar el siguiente día? ¿Y qué viene el siguiente día? Tienen miedo. Pero mire, cuando estamos con el Señor, Él dice, paz, paz. Y nos deja esa paz en nuestras vidas y podemos estar seguros, tranquilos. ¿Por qué? Porque tenemos paz en Él. Versículo 28, 27, perdón. Luego dijo a Tomás, ¿qué dijo? Ven, a ver, a ver. ¿Qué estabas diciendo? ¿Qué dijiste la semana pasada? A ver. Dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Y qué dice? Y no seas incrédulo, sino creyente. A lo mejor el Señor le está hablando hoy. No sea incrédulo, sea creyente. Un creyente verdadero, mi hermano. Crea en el Señor Jesucristo. 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, ¿cómo? Señor mío y Dios mío. ¿Qué tiene que hacer el Señor en su vida para que usted lo reconozca como Señor y como Dios en su vida? Versículo 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados, ¿qué? ¿Cuántos de esos hay aquí? ¿Cuántos de esos hay aquí? Porque no hemos visto, pero creemos, confiamos de que Él ha resucitado, de que Él es real. Mire, mi hermano, créame, cuando uno está chavo, esas cosas es parte de la tradición, parte de las vacaciones y todo eso. Pero cuando entendemos realmente el sacrificio de Cristo, quién es Cristo en nuestras vidas, algo cambia en nuestras vidas, ¿sí? Cambia totalmente. Entonces, estas son evidencias de que Jesús resucitó. ¿Cuántos no conocen la historia de Santo Tomás, verdad? Él lo conocen porque dudó. Para ir cerrando, dice Romanos 4:25, ¿qué dice? Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección valida nuestra salvación y el poder sobre el pecado. Eso es lo que hace la resurrección. Valida nuestra salvación y el poder sobre el pecado. De la Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4:13 y 14, ¿qué dice? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Escucha esto. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿qué dice? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Otra vez, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Nos da esperanza, hermano, en medio del sufrimiento y en medio de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos esa esperanza. Dicen que la esperanza, la última que muere, ¿verdad? Bueno, tenemos esa esperanza. Tenemos esa verdadera esperanza en él.
Hechos 1:8. La resurrección de Cristo nos debe llamar a predicar sin temor. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quién dijo esto? ¿Cuándo lo dijo? Cuando estaba a punto de irse. O sea, después de haber resucitado. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús después de haber resucitado? Estuvo en medio. Se aventó un buen rato entre nosotros, aún después de resucitado. Por eso hay muchos testigos, hay evidencias claras de que resucitó. Filipenses 3:20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo. Yo pensé que iba a gritar, se iba a emocionar. Otra vez. Mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice, el Señor nos promete un cuerpo y nos asegura un cuerpo glorificado como Él. Entonces, créame, mi hermano, todos estos beneficios de que tenemos que predicar, de que tenemos este cuerpo glorificado, de que tenemos una esperanza en medio del sufrimiento y en medio de la muerte, de que tenemos en su resurrección nuestra seguridad de salvación y de pecado, de perdón de pecado. Todo eso lo tenemos en la resurrección de Cristo. ¿Sí? No es un mito, es una verdad. Y eso es lo que debe sostener nuestra fe. Entender eso, que Él ha resucitado. Romanos 8, y eso se lo resume todo lo que hemos visto hoy. Romanos 8, 11. Romanos 8. Dale desde el 8, por favor, desde el 9, por favor. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es el Espíritu, y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo, ¿qué dice? Está en vosotros, el cuerpo en verdad, ¿qué dice? Está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, ¿dónde? ¿En quién? Dígalo, en mí. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, ¿en quién? En mí. Él, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué dice? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora. Entendamos, es Cristo habitando
está en nosotros. ¿Cómo podemos seguir pecando? ¿Cómo podemos seguir en una vida de pecado si Él vive en nosotros? Si somos templo de su Espíritu Santo. Él vive. Él vive. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Y yo quiero que mediten estas preguntas. Lo voy a hacer. 1. Examine su fe. ¿Es realmente Cristo resucitado el centro de su vida diaria? ¿Es Cristo el centro de tu vida día a día? ¿Estás compartiendo el Evangelio de Cristo con valor, así como los discípulos compartieron? Créame que este mundo necesita saber que la muerte no es la última palabra, sino es el principio. Vive en santidad y esperanza. Un día todos resucitaremos y estaremos con Él para siempre. Si realmente su vida no está en el centro de Cristo, es un buen momento para decirle: Señor, sé el centro en mi vida. Sé tú el centro de mi corazón. Sé el centro en mí, Señor. En mi vida, en mi familia, porque he entendido y creo que has resucitado. Así, con sus ojos cerrados, levante sus manos al cielo y dele gracias al Señor. Y piense en esto. Y si hay algo en lo que está fallando, y si aún su fe no está tan firme y tan fiel al Señor, dígale: Señor, yo quiero creer, yo quiero confiar, yo quiero que tú seas el centro. Y si lo es, dele gracias a Él por lo que Él ha hecho. Porque tal vez ha dudado, como este Tomás. Tal vez ha tenido miedo, como muchos de los discípulos. Tal vez necesita que el Señor se manifieste en su vida de una manera gloriosa. Dile: Señor, yo necesito eso. Aquí está mi vida, aquí está mi familia, mis hijos, todo lo que soy. Y yo quiero que tú seas el centro. Que tú seas el centro en mi vida, en mi familia, en lo que soy. Levante su voz y dele gracias al Señor. Dile: tú sé el centro en mí. Sé el centro en mi familia, sé el centro en mi corazón, sé el centro en todo. En todo sé el centro. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Que tu Espíritu, Señor, selle nuestros corazones y nos impulse a vivir como resucitados